Recording in progress. Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica y a los que nos acompañan desde el continente europeo. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Agustina Anzón. La doctora Agustina Anzón es licenciada en veterinaria por la Universidad de Murcia. Tiene un máster en técnicas de diagnóstico también de la misma universidad, doctorado también de la Universidad de Murcia, donde también realizó la residencia en diagnóstico por imagen y obtuvo su diploma como especialista europea en diagnóstico por imagen. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales, además de contribuciones científicas en el diagnóstico por imagen. Actualmente es profesora asistente de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Bienvenida, doctora Agustina. Para nosotros es un placer que usted nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Vale. Algo para hacer un poco más dinámica la clase es que la doctora Agustina prefiere que le hagamos las preguntas al final de la clase. Yo estaré pendiente igual del chat y de la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, todas las preguntas se harán al final de la clase, ¿vale? Bueno, doctora, el público es todo suyo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La charla va a ser en inglés porque así es como me la habéis pedido. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. So we're gonna talk about, Bueno, vamos a estar hablando sobre malformaciones cervicales y generalidades de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una anatomía, vamos a hablar sobre un aspecto anatómico, lo más importante sobre la médula, que puede ser diferente de la parte del resto de la médula, y vamos a hablar de dos categorías importantes, espondilomielopatía cervical y anomalías de la unión cráneo-cervical. Entonces, este es un grupo de enfermedades y patologías que vamos a hablar al final. Una de las más importantes que se incluye en este grupo, y no vamos a hablar de ellas porque nos vamos a centrar en el cuello, en la médula y en la columna cervical. También vamos a hablar de inestabilidad, malformación al tracto occipital, que habla de todas las anomalías y osificaciones. Muy bien, entonces la región cervical es única en el sentido de que un mayor grado de variaciones anatómicas se observan en las vértebras cervicales comparadas con otra más parte de la columna. En la columna cervical tenemos 7 vértebras cervicales. Algo importante de recordar es que no hay ningún disco intervertebral entre C1 y C2. Y el primer nervio cervical sale craneal a C1, por lo tanto tenemos 8 nervios cervicales. La morfología de C1 y C2 es diferente del resto de la columna cervical. El resto de la columna cervical es parecida. Los procesos articulares, la apófisis C3, C4, C5 son las más desarrolladas. Y también la C6, estos procesos articulares, como los procesos transversales, están muy bien desarrollados. Y esos son aquellos que nosotros podemos ver fácilmente en las radiografías. Tenemos
Algunos ligamentos en la parte de la columna, que eso vamos a hablar especialmente. El ligamento longitudinal dorsal es aquel que corre a lo largo de la columna, desde la columna cervical hasta el sacro, y esto juega un rol cuando nosotros estamos con una enfermedad del disco, porque es una de las estructuras que van a estar alteradas. El otro ligamento que nosotros tenemos acá son los ligamentos flavum, tipos flavum, que son aquellos que están entre los arcos dorsales y adyacentes al procesos articulares, y estos van a jugar un rol en la espondilopatía. No sé qué tan familiarizados están ustedes con la radiografía, la resonancia y la tomografía, entonces vamos a rebasar un poco sobre la columna cervical y poder reconocer las diferentes estructuras. Cuando nosotros miramos una resonancia magnética en T2, lo que nosotros vamos a tener generalmente es en T2, el líquido cefalorraquídeo es brillante, y también en el conducto vertebral vamos a tener el espacio subaracnoideo, que está compuesto de grasa y líquido cefalorraquídeo. Ambas estructuras, ambos materiales van a ser brillantes en T2. Entonces, cuando nosotros miramos un plano transversal en la columna cervical, generalmente esta tiene un mayor espacio entre el hueso per se, y también generalmente ese es en la parte más craneal de la columna cervical, para poder diferenciar el espacio subaracnoideo del espacio epidural. Y ambos tienen material brillante, hiperintenso. Este algunas veces puede ser diferenciado. Entonces, esta es una imagen transversal a nivel de C1, C2. Esta es C1. Aquí tenemos los cóndilos del hueso occipital, y aquí tenemos el hueso alrededor, y en el centro tenemos la médula espinal, que está en T2 mayor color. En el centro tenemos el canal vertebral, que tiene un poco de líquido cefalorraquídeo. Alrededor tenemos el espacio subaracnoideo, y en la parte de la cervical, en la mayoría de los casos, vamos a poder diferenciar las meninges y, por lo tanto, el epidural versus el espacio subaracnoideo. Esta área oscura que tenemos acá, que divide estas dos sustancias hiperintensas, son las meninges. Por lo tanto, tenemos en la parte interna líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, y en la parte externa tenemos también el espacio subaracnoideo. Tenemos aquí la médula, tenemos el canal central, y tanto el espacio subaracnoideo, el epidural. Si vemos la médula en una imagen sagital, podemos identificar los cuerpos vertebrales aquí. Entre los cuerpos intervertebrales tenemos también el discos intervertebrales, y podemos observar que en T2 son normales. Estos deben ser brillantes. El núcleo pulposo está muy hidratado, contiene mucha líquido, mucha agua, y por lo tanto en T2 se va a ver brillante, muy parecido al líquido cefalorraquídeo. Todo lo que contenga agua en T2 va a ser brillante. Por eso la secuencia que nosotros usamos para patología generalmente corresponde a un aumento de agua. Bueno, si lo colocamos generalmente en comparación con un aumento de agua en T2, y por eso T2 es mejor para identificar todos estos cambios. Entonces, si nosotros miramos la médula en la imagen sagital, es difícil de diferenciar ambos, tanto el espacio subaracnoideo y epidural, pero como le dije, el canal cervical y los canales vertebrales en la médula es mucho más amplio, pero entonces algunas veces podemos ver un poquito, verlo en sagital, podemos observarlo dorsal aquí a la médula, una señal brillante, y esta imagen oscura que imita las meninges aquí, y entre más dorsal el aspecto, más dorsal es la grasa en el espacio subaracnoideo. Entonces, tenemos líquido cefalorraquídeo, grasa en el espacio subaracnoideo y el espacio epidural también. También hay otras características anatómicas a nivel de esta presencia en el resto de la espina, de la médula. La mayoría de las vértebras cervicales tienen
un espacio a nivel del cuerpo, entonces podemos mirar la médula aquí, la grasa y el líquido cefalorraquídeo de la parte de espacio subaracnoideo y el epidural y el cuerpo vertebral aquí, entonces el cuerpo y los pedículos en la lámina dorsal y una característica, un hallazgo importante es que la arteria vertebral en la área cervical están adentro, están dentro del foramen en los cuerpos vertebrales y esto es debido a que hay menos tejido en el cuello, hay menos tejido que por ejemplo, en la médula, parte vertebral. Entonces, esta parte es frágil, entonces están protegidas por una cápsula, en caso de que haya un trauma a nivel del cuello o algo parecido para asegurarnos de que no sean fácilmente alterados o se rompan. Entonces, esos vayan a lo largo de los cuerpos vertebrales, están encapsulados por hueso, están cubiertos por hueso. Cuando nosotros miramos los discos intervertebrales y este espacio, nosotros vamos a observar las salidas de las raíces nerviosas dependiendo a qué nivel nosotros estamos. Vamos a poderlas ver. Generalmente debe ocurrir, debe ser normal. Lo vamos a ver muy sutil, una raíz nerviosa muy sutil en algo, y algo que tiene que ocurrir es que deben tener también algo brillante alrededor para poder ser considerados normal. Esta es la grasa epidural y un poco de líquido cefalorraquídeo alrededor del nervio. Generalmente es una señal que nosotros miramos o buscamos cuando vamos a decidir si hay una estenosis del foramen, porque lo primero que vamos a perder es esa parte alrededor del nervio. Y otra cosa que algunas veces es fácil de ver es el líquido cefalorraquídeo en los procesos articulares de la articulación. La tenemos aquí y el líquido sinovial aquí, que también es brillante. Algunas veces nosotros vamos a ver esa línea brillante entre los dos procesos articulares. Hola doctora, qué pena la interrupción, pero el cursor no coincide con lo señalado en las imágenes. No sé si tal vez tenga dos pantallas A conectadas. ver, ¿ahora se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, Gracias. nada. So when we look at Entonces, cuando nosotros miramos la parte articular, el proceso articular, nosotros observamos esta línea brillante aquí en el medio, en la parte y el proceso articular que es dorsal, generalmente es el caudal articular, el apófisis articular caudal, C3, C4. Este es el proceso articular en C3 y la parte más ventral es el proceso craneal de C4. the intervertebral disc, the El normal disco appearance of intervertebral, la apariencia normal de este disco en una resonancia magnética va a ser como una señal brillante. Principalmente en el medio vamos a ver una señal brillante que proviene de los discos, del espacio del disco intervertebral, porque el disco intervertebral generalmente está hidratado si es normal y saludable y sano. Si vemos entonces aquí una imagen patológica donde podemos observar que es así como esa imagen de gelatinosa en el centro, es un núcleo pulposo deshidratado y luego tenemos un anillo fibroso alrededor que protege ese núcleo pulposo, porque ese núcleo pulposo de esa gelatina es la que va a estar flexible y va a ser capaz de adaptar el movimiento de la columna. Y si lo miramos de cerca, podemos mirar esto por dentro y corresponde a la imagen de resonancia. Entonces tenemos el núcleo pulposo que es brillante y ese anillo fibroso que es oscuro porque este contiene mucho colágeno y este va a ser oscuro en una resonancia y podemos observar que esta parte dorsal del anillo fibroso está mucho más delgado que la porción ventral y por eso nosotros tenemos extrusión que va hacia el canal vertebral y no ventral hacia el cuello o hacia el tórax o al abdomen, porque podemos ver que es más fácil que el núcleo pulposo cuando pierde la elasticidad, se rompe dorsal porque hay menos espacio que a nivel ventral. Por lo tanto, cuando miramos la columna, y esto va a estar asociado con una espondilomielopatía, es que nosotros vamos a mirar la apariencia de este núcleo pulposo y ese disco en una resonancia, así lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la espondilomielopatía cervical o el síndrome de Wobbler, como fue nombrado anteriormente. Es
una enfermedad relativamente común de la columna cervical, de perros de razas grandes o gigantes. Especialmente lo vamos a ver que puede ocurrir en cualquier raza, pero esencialmente las razas más predispuestas son los Doberman y los Grand Danés. Este afecta más o menos un 60 a 70% de estas dos razas. Esta es una enfermedad compleja cuya patofisiología no se conoce del todo. Como lo vamos a ver más adelante, esto es no muy clara, esta patofisiología y su complejidad es el hecho de que el Doberman y el Gran Danés también pueden tener estos signos, que ya lo vamos a ver más adelante, como una compresión de la médula, también secundario a esta protrusión o a otra compresión del anillo fibroso, mientras que no demuestran ningún tipo de signo clínico o una espondilomielopatía. Entonces nosotros sabemos que hay cambios que pueden ocurrir y estos cambios pueden causar signos clínicos, pero hay algunos estudios que han demostrado que hay casos donde nosotros vemos estos cambios en resonancia y los perros no van a tener ningún signo clínico. Entonces la resonancia se considera el gold estándar para diagnosticar esta espondilomielopatía cervical, pero también puede ser abordada por una tomografía, como también lo vamos a ver en otros casos. Si ustedes tienen la oportunidad de elegir, les recomendamos la resonancia porque podemos evaluar no solamente también podemos el parénquima de la médula, que también puede estar afectado, podemos, y es la mejor modalidad para evaluar, pero algunas veces no tenemos una resonancia magnética disponible, también podemos entonces utilizar una tomografía para diagnosticar esto. Como ya lo dije anteriormente, esta es una enfermedad compleja y nosotros no la entendemos completamente. ¿Por qué? Porque hay algunos casos donde nosotros vamos a observar también muchos otros cambios en la columna y los cambios no se van a presentar con signos clínicos. Y este estudio, por ejemplo, ellos demostraron que la mitad de la población no tenía signos clínicos y no solamente tenían una compresión de la médula espinal, también tenían degeneración del disco, tenían protrusión discal y tenían estenosis foraminal. Estos, miren, sin signos clínicos, y podemos observar que estos núcleos pulposos de los que les estaba hablando anteriormente deben ser brillantes en T2, por lo tanto no están más hidratados aquí, están degenerados y están protruyendo en el canal vertebral, están causando compresión de la médula. Este no tenía signos clínicos de todas maneras. Entonces, ¿en qué punto van a presentar signos clínicos? Esto no está completamente entendido. Sabemos que estas razas están predispuestas, pero no sabemos exactamente cuándo van a ser vistos estos signos clínicos. Lo mismo también para el Gran Danés. Este es otro estudio donde la mitad de la población no tenía signos clínicos. En estos que no te presentaban signos clínicos, más del 73% de la población presentaban una estenosis foraminal bilateral que en teoría deberían causar signos clínicos, pero no tenían signos clínicos esta mitad de población. Bueno, entonces los posibles factores predisponentes o la teoría que nosotros o que existe sobre por qué esto ocurre y por qué los perros se presentan con signos clínicos y por qué estas dos razas son predispuestas son básicamente por dos factores. Por la morfología del canal vertebral es uno de los mecanismos más importantes tanto en la predisposición de las razas en Gran Danés y Doberman. Entonces hay algunos estudios que han demostrado que los Doberman y los Gran Danés con una espondilomielopatía tienen canales vertebrales cervicales más estrechos comparados con los perros normales, aquellos perros con signos clínicos y aquellos perros sin signos clínicos. Generalmente la morfología del canal vertebral puede predisponer a desarrollar los signos clínicos. ¿Por qué? Porque estas razas generalmente tienen como una forma del canal vertebral y están predispuestos a desarrollar estos signos clínicos. Bueno, la estenosis foraminal también ha sido demostrada como uno de los posibles factores predisponentes para un evento isquémico en la fisiopatología.
de la espondilomielopatía en humanos. Sin embargo, en perros es muy difícil establecer una asociación directa entre la estenosis foraminal y los signos clínicos o la presentación clínica, porque como lo dije anteriormente, la estenosis foraminal puede estar en ambos, tanto en Doberman como en Gran Danés, que no tienen signos clínicos y aquellos que sí tienen signos clínicos. Obviamente, la proporción de aquellos animales con una estenosis foraminal en casos de una espondilomielopatía cervical es mayor que en perros normales que no tienen signos clínicos, pero hay una, como podemos aquí, en 73% es un porcentaje bastante elevado de la población que sí presentan estenosis foraminal sin signos clínicos. A pesar del cierto grado entre ambas razas, entre los Doberman y Gran Danés, la fisiopatología de la compresión de la médula espinal en una espondilomielopatía puede ser dividida en dos categorías importantes, asociado al disco y también asociado a huesos. Entonces los Doberman son más predispuestos asociados al disco, a esta espondilomielopatía cervical, mientras que los Gran Daneses son más, son más propensos asociados a algo de huesos. Entonces a esta espondilomielopatía cervical asociada al disco se observa más en razas grandes de mediana edad, principalmente los Doberman. Y en aquellas razas generalmente es causado por una combinación de la protrusión discal. Una protrusión discal se degenera y esta se protruye en el canal vertebral y va a causar compresión de la médula, pero también puede estar influenciado por una hipertrofia de los ligamentos dorsal longitudinal y también del flavum, que está dorsal a la médula espinal. Entonces, el flavum, este es el ligamento y este es aquí vemos también el dorsal longitudinal, porque está relacionado al disco y a la hipertrofia de los ligamentos. Generalmente el tipo de compresión que nosotros vamos a observar en estos casos es de tipo dorsoventral. Vamos a tener una médula que está comprimida dorsoventral, así va a estar aplanada y algunas veces, dependiendo de la protrusión del disco, de la extrusión del disco, este puede ser un poco lateralizado, como lo vemos acá. También puede causar una estenosis foraminal, como lo vemos acá, donde el nervio está comprimido por esta protrusión discal. Y generalmente ocurre principalmente a nivel de C5, C6 y C6, C7. Estos son los lugares más típicos que están afectados. Y los Doberman están sobre representados, pero se ha descrito en otros animales también de largas razas, como los dálmatas también. Entonces, en esta espondilomielopatía cervical asociada al disco, lo que se piensa que está influenciando la compresión de la médula y la presentación de signos, esta raza tiene una estenosis del canal vertebral. Ya dijimos que tenemos un canal más estrecho en comparación con otras razas, pero también tienen una torsión más pronunciada en la columna cervical, que esto conlleva a la degeneración discal. También el disco intervertebral en esta raza es más grande que en otras razas, comparado con otras razas. Cuando están deshidratados estos discos, hay mayor material que puede estar protruido o extruido y comprimiendo la médula. Y estos son los factores más importantes en estas razas que pueden causar esta espondilomielopatía cervical asociada al disco. Principalmente, como pueden ver más adelante, lo vamos a ver, los signos en la columna son diferentes, lo vamos a observar. En este caso, cuando nosotros vamos a mirar una imagen sagital de la columna asociada a una espondilomielopatía cervical, lo que vamos a observar asociado al disco es algo del canal vertebral y lo que vemos es generalmente a nivel de C6, C7 o C5, C6. Tenemos aquí tenemos este 7, este 6 y este 5. Podemos observar estos discos que están degenerados, ellos no tienen ese señal brillante en T2. Nosotros tenemos una señal oscura que proviene del disco, como
Por ejemplo, esta que es una más normal, es un núcleo pulposo más normal, está hidratado, está brillante y podemos observar también que estos discos están protruidos en los aspectos ventrales del canal vertebral. Y algo que nosotros observamos cuando hay una compresión, asegurándonos de que si hay una parte de compresión, vamos a mirar obviamente la deformación de la médula, pero también podemos observar que hay pérdida de esa señal brillante que rodea la médula del líquido cefalorraquídeo y podemos ver la grasa también y vemos esta señal del espacio epidural en el espacio subaracnoideo a nivel de donde la compresión se ha perdido. Miremos que ya no tenemos esa señal brillante entre la médula y el disco. La médula está comprimida y ese nivel está aplanado. Y muchas veces nosotros también podemos observar hiperintensidad a nivel de la compresión dentro de la médula, que vamos a hablarlo más adelante para poder conocer qué significa esto. Por lo tanto, si vemos esto en una imagen transversal y vamos a lo largo de estos discos que están protruidos, de nuevo podemos observar que esa médula no está con esa forma oval o redondeada que nosotros la vemos cuando vimos la médula, esta está aplanada, dorsoventralmente está aplanada y podemos observar esa protrusión, esa hiperintensidad dentro de la médula. Como les comenté, tiene que estar gris, ¿verdad? Y una más homogénea en el centro. Aquí tenemos una señal brillante que proviene dentro de la médula y también vamos a observar el foramen aquí. Podemos observar que este lado está un poco más estrecho comparado con el otro lado. Entonces, no siempre los hallazgos están todos presentes, pero sí podemos tener una combinación de hallazgos. Ténganlo en cuenta. Este es otro caso diferente. Les traje un ejemplo. Otra cosa que también puede ocurrir, aparte de la protrusión y la degeneración discal, la compresión de la médula y esa hiperintensidad que podemos observar aquí dentro de la médula. En este caso también estamos viendo una hipertrofia del ligamento del flavum que proviene del espacio dorsal. Entonces, cuando nosotros tenemos esta degeneración y protrusión del disco, la compresión proviene de ventral, pero cuando tenemos ambas, luego este proviene de ventral y dorsal y este puede causar un tipo más severo de compresión. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un Doberman, 8 años de edad. Vemos la presentación. Es un poco mayor esto porque esto normalmente ocurre en una edad temprana de la vida, pero este Doberman tenía presentaciones crónicas, no sabemos desde hace cuánto, pero podemos observar exactamente estos dos discos intervertebrales, este también, estos discos están deshidratados, están protruidos en el canal vertebral, aquí y aquí también. Esta compresión aquí está menor que la de acá, podemos aún ver un poco de grasa y líquido cefalorraquídeo aquí alrededor de la médula, entre la protrusión y la médula. Y en este caso no tenemos ningún tipo de espacio, se perdió. Incluso dorsal está comprimido. Esta es una muy buena compresión acá. Si miramos esta transversal, podemos observar que hay una compresión severa que viene así, dorso. Esta proviene de ventral. Vamos a poder observar que aquí tenemos material comprimiendo la médula y tenemos esta compresión dorsolateral. Aquí tenemos otro ejemplo diferente. Podemos ver, este es un bernés de la montaña, 6 años de edad, con una ataxia y una alteración de la marcha crónica, un mes de cojera con el miembro anterior izquierdo. Esto es típico de un Doberman, pero puede ocurrir en otras razas. Generalmente la presentación es la misma. Vemos estos dos discos que deshidratados, degenerados, y este aquí está protruido. Y si nosotros miramos de cerca, también vamos a mirar esta hiperintensidad que vemos dentro de la médula. Entonces, bueno, la resonancia magnética es el gold estándar, pero
So MRI is the gold La standard, but resonancia magnética es el gold standard, pero si no tenemos una resonancia, podemos observar eso también en una tomografía. En el lado izquierdo tenemos una ventana del tejido blando, en el lado derecho tenemos una ventana ósea de la columna cervical. Esta es con contraste, precontraste, y cuando nosotros miramos de craneal, vemos, esta es la laringe aquí, la laringe con el tubo traqueal. Nosotros estamos a nivel de C2 aquí, y cuando nosotros observamos la columna, so on CT is not en la easy to tomografía no es muy differentiate fácil de poder diferenciar el parénquima, no lo vamos a poder ver, el parénquima de la médula, porque no tenemos esta posibilidad, pero en un perro normal generalmente podemos ver esa forma bonita de la médula, como esa forma ovalada o redondeada, y podemos también observar algo de grasa proveniendo del espacio epidural. Vemos aquí la forma normal de la médula a nivel de la columna cervical. Si nosotros avanzamos esta imagen al cuello en el espacio, podemos observar que este es bastante estrecho. Aquí podemos ver esta compresión dorsoventral de la médula. No hay ningún espacio dorsal o ventral en esta médula. De nuevo, aquí podemos observar esta médula redonda que no tenemos no vamos a poder ver esa hiperintensidad que vimos en la resonancia, no lo vamos a poder ver y poder ver cómo está la médula en la tomografía, pero cuando vemos esa señal de grasa alrededor del espacio epidural, podemos observar que este está oscuro aquí, como el espacio que tenemos acá, pero podemos observar que si avanzamos esto al siguiente del espacio intervertebral, podemos mirar que este está bastante estrecho aquí. También, aquí podemos observar, esta es la ventana ósea, no tenemos tanto detalle sobre lo que está ocurriendo dentro del canal porque no podemos diferenciarlo también de la grasa con el tejido blando, pero sí podemos observar que, por ejemplo, aquí en este nivel, el canal aquí se ve bastante normal, bastante bien redondeado. Tenemos el foramen aquí. Para las arterias vertebrales lo podemos observar acá. Y en algún punto nosotros vemos un canal estrecho. Podemos observar que no es la forma redondeada que nosotros deberíamos ver. Y de nuevo acá vemos esas compresiones que provienen de dorsal y ventral. Entonces, algunas veces es muy difícil evaluar el grado de compresión con una tomografía, pero también algo que nosotros podemos hacer para hacer un realce de la imagen con una tomografía, si no podemos hacer una resonancia, es tener la capacidad de hacer una maleografía, vamos a introducir un contraste positivo dentro del espacio subaracnoideo, y esto nos va a ayudar a evaluar el grado y la severidad de la compresión, y también porque generalmente esto ocurre en diferentes espacios intervertebrales, en varios, también en los espacios del disco intervertebral, cuál va a estar más afectado y en dónde nosotros debemos intervenir. Por lo tanto, podemos observar que aquí de nuevo tenemos una ventana ósea de la parte cervical, de la columna cervical, y lo que nosotros tenemos acá es un medio de contraste positivo dentro del espacio subaracnoideo. Ahora no podemos ver la médula o la parénquima, pero sí podemos decir ahora si hay algún tipo de compresión porque vamos a poder delimitar la médula. Entonces, si nosotros observamos acá y nosotros avanzamos a lo largo de la columna, podemos observar que tenemos una compresión severa en este nivel de la columna. Podemos observar aquí en esta imagen que esta es una severa compresión de la médula. Cuando lo vemos acá en nivel sagital, podemos observar que esta médula está comprimida en este nivel, más en el espacio, mientras que en el espacio caudal se ve bastante normal, bien. Pero como le digo, generalmente esto ocurre
a nivel de C5, 6, C6, C7, pero este también puede ocurrir a lo largo de la médula. Puede llegar a T2 y generalmente también puede ocurrir a nivel de C3, C4. Entonces, este puede ocurrir en cualquier espacio de la columna cervical, pero generalmente es más común en la columna cervical caudal. Por eso, esto también se llama una espondilomielopatía caudal, porque se ha demostrado que esto también puede ocurrir en la parte craneal, pero es mucho más común y más frecuente en la columna cervical caudal. Bueno, el otro tipo que nosotros tenemos es la espondilomielopatía cervical asociada a los huesos. Esto generalmente ocurre en razas gigantes y los adultos jóvenes. Nosotros tenemos generalmente, son adultos jóvenes. Nuevamente, aquí la enfermedad o la compresión es causada, generalmente no es causada por una extrusión discal o una protrusión, simplemente está más asociado con unos cambios osteoartríticos. La degeneración, generalmente lo que va a ocurrir es que va a haber una degeneración del proceso de las apófisis articulares, van a estar engrosados, hipertróficos y debido a que estos la posición de estos procesos articulares está en lateral y dorsolateral, la compresión en estas razas no va a ser dorsoventral, no va a ser así, simplemente va a ser lateral o dorsolateral, porque este proviene principalmente de los procesos articulares. También puede haber un engrosamiento de los pedículos y algunas veces podemos observar también un engrosamiento del arco dorsal y debido a esto nosotros muchas veces tenemos una compresión dorsolateral, pero la más común es la lateral. En lugar de ser así como este aplanamiento, va a ser aplanado así. Los Gran Danés están sobre representados, pero también puede ver otras razas gigantes como los Mastiff, los Bernés de la montaña, bueno, etcétera, estas razas grandes. Entonces, esto es más comúnmente visto a nivel de C6, C7, también puede ocurrir en cualquier otro espacio discal intervertebral. Generalmente es más comúnmente visto como multifocal. Podemos tener DC2 a T3 en cualquier tipo de compresión a este nivel, pero en general múltiples pueden ser unilateral, puede ser bilateral, en la mayoría de los casos va a ser bilateral. Ambos espacios van a estar hipertróficos y comprimidos dorsolateral, pero también puede ocurrir en un solo lado también. Entonces, cuando ocurre, una de las cosas que nosotros podemos identificar es que es el líquido sinovial dentro de la articulación. Como lo comentamos, hay una pérdida del fluido sinovial en los procesos articulares. Algunas veces esto se pierde, como podemos observar aquí en el lado izquierdo. Este proceso articular, esta articulación del líquido y el fluido se perdió, el líquido se perdió. Y hay engrosamiento también de ese proceso articular y los pedículos en ambos lados. Este no está completamente ausente, pero sí está comprimido en ambos lados y podemos observar que la médula está como comprimida, está como casi que va, en lugar de tener esa forma oval, va a ser más bien como una forma cuadrada por la compresión que viene de parte lateral. También puede ser por la profileración o la hipertrofia de los procesos articulares. No va a ser únicamente invadiendo el canal, pero también va a provenir y va a venir aquí como creciendo ventral y también con frecuencia resulta en una estenosis foraminal bilateral. Y como ya les comenté, cuando vemos una estenosis foraminal, lo que miramos es grasa y la señal de líquido cefalorraquídeo alrededor de esas raíces nerviosas y en este caso vamos a perderlas porque miren que ya no tenemos señal brillante que viene de este foramen intervertebral. Hay otras cosas que también pueden resultar, es el desarrollo de unos quistes sinoviales también. Aquí tenemos otro ejemplo asociado también
a una espondilomielopatía cervical en un Bernés de la Montaña a 1 año de edad con una ataxia progresiva y podemos observar esos procesos articulares que están prominentes y estos están protruyendo dentro del canal y están haciendo como esa forma cuadrada del canal en lugar de tener esa forma ovalada. Algunas veces que vemos estos procesos articulares podemos tener también quistes sinoviales como este que tenemos acá. Otras veces crecen por fuera del canal, entonces en este lugar, y no son clínicos, pero cuando crecen dentro del canal, como este que vemos acá, podemos observar que es muy brillante en T2 y oscuro en T1, lo que significa que este es fluido, este es líquido. Esto también puede contribuir a la compresión de la médula. En este caso podemos observar esta señal de líquido sinovial. También esta no es compresión porque vemos que una proliferación en ese quiste sinovial, pero la médula se ve bastante bien en este nivel. Otra que nosotros vamos a mirar cuando nosotros observamos la espondilomielopatía es lo que ocurre con qué cambios vamos a ver en la médula, porque estos cambios nos van a ofrecer un poco del pronóstico, dependiendo de lo que nosotros observemos. Y esto solo puede ser evaluado con una resonancia. No tenemos esta información cuando hacemos una tomografía y esto está bien. Muchas veces no lo necesitamos, otras veces sí. Simplemente no sabemos cómo va a ser el pronóstico, pero esta es la única herramienta que tenemos con la resonancia para ver esto. Entonces, como ya lo dije, generalmente cuando tenemos una espondilo que va a ser brillante en T2, nosotros vamos a observar esa señal brillante en T2 que ya les mostré anteriormente, generalmente ocurre a nivel de la compresión. Esta estenosis asociada y espondilomielopatía cervical porque vemos que la médula está como exprimida, está así como es hipertrofia, tenemos procesos articulares aquí y la señal que proviene de la médula es brillante. Puede ocurrir dos cosas, que esto siempre tenemos que comparar esa hiperintensidad en T2 con lo que está ocurriendo en T1. Si esto no se ve para nada en T1, esto significa que está isointensa con respecto al resto de la médula y no vemos ningún cambio en T1. Generalmente el pronóstico que cuando tenemos hipointensa en T1, ¿por qué? Porque cuando está hiperintensa en T2 y isointensa en T1, esto significa que lo que nosotros tenemos allí generalmente es una gliosis y un edema de la materia gris que puede dar como resultado, y esto es reversible. Sin embargo, cuando tenemos una señal hiperintensa en T2 y una señal hipointensa en T1, como podemos observarlo acá. Por ejemplo, esta señal intensa que viene del centro, esta es hipointensa comparada con el resto de la médula en T1. Esta es una señal de necrosis y la necrosis no es reversible. Si la médula del parénquima está así, está en cambio irreversible, por lo tanto, incluso cuando nosotros aliviemos la compresión de la médula, los signos clínicos tal vez no van a cambiar por la necrosis de la médula. Por lo tanto, la incidencia general de los cambios de la médula espinal cuando tenemos una espondilomielopatía es más o menos un 50% de los casos que van a tener estos cambios, y aquellos cambios de estos cambios de la médula espinal generalmente están asociados con la severidad de los signos clínicos. Estos cambios generalmente son más frecuentemente vistos en perros con una historia crónica y con un mayor déficit crónico a nivel crónico neurológico, pero con una compresión severa de la médula espinal. Entonces, estos cambios van a estar relacionados con la severidad de los signos clínicos, pero también con la severidad de la compresión de la médula espinal. Otra cosa importante cuando nosotros hablamos con la espondilomielopatía es crítico diferenciar con la dinámica, lesiones dinámicas frente a lesiones estáticas. ¿Por qué? Porque una lesión dinámica es aquella que mejora o empeora cuando nosotros cambiamos las posiciones del cuello, y una estática es que no tiene cambios con la posición del cambio cuando se cambia la posición del cuello. Y esto es importante porque en una lesión dinámica nosotros debemos resolver la compresión, pero también necesitamos estabilizar la médula, la columna, porque si nosotros no estabilizamos
y no creamos una columna cervical estable, estas lesiones van a progresar y los signos clínicos van a reincidir. Y si no estabilizamos esto. Y esto puede ocurrir, la lesión puede ser dinámica o estática en ambos, en las asociadas al disco y a las del hueso, a las espondilomiopatías asociadas al disco y al hueso. Lo que sí sabemos es que el desarrollo de los signos clínicos, estos casos que ya les comenté anteriormente, estos cambios, la mitad de la población son signos clínicos y la otra mitad no. Generalmente estos signos clínicos están asociados a la presencia de lesiones dinámicas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y esto es con una resonancia, pero también se puede aplicar a una tomografía. Generalmente nosotros hacemos un estudio con tracción, la resonancia la vamos a hacer con tracción. Empezamos en esta posición y luego vamos a extender el cuello. Y generalmente esta es la posición que nosotros vamos a utilizar, porque esta es la posición del perro con la resonancia magnética. Generalmente recumbencia en posición dorsal. Por esta posición nosotros vamos a utilizar tracción y peso para hacer este cuello esté extendido tanto como sea posible. Algo importante es que nosotros no necesitamos tener un máximo de 20% del max support corporal, porque una tracción excesiva puede llevar a una isquemia y a un daño permanente. Pero si nosotros mantenemos el peso que nosotros vamos a aplicar al cuello en un rango máximo del 20% del peso corporal del perro, esto es seguro. Y generalmente se utiliza sin ningún tipo de presentación de efectos adversos o secundarios. Generalmente vamos a colocar una cinta alrededor de los caninos, detrás de los caninos, y algo de peso que puede utilizar. Podemos tener diferentes pesos que nosotros podemos ajustar o adherar para crear la tracción de la columna. Entonces, este es un ejemplo de una lesión dinámica. Aquí tenemos un disco a una espondilomeliopatía cervical. Ya como les mostré, tenemos la protrusión, la compresión de la médula y esta hiperintensidad dentro de la médula. Y podemos aplicar tracción a esta médula. Vemos la protrusión y compresión se resuelve. Miren, casi que desaparece. Aquí tenemos un poco de protrusión, pero ya no hay más compresión de la médula. Entonces, esta es una lesión dinámica y aparte de lo que nosotros necesitamos retirar esto y aliviar la compresión, nosotros necesitamos también estabilizar la columna vertebral. Y este es un ejemplo de una lesión estática. Aquí vemos que cuando nosotros aplicamos tracción, la compresión continúa. Tenemos compresión en este nivel y este no se resuelve. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo nosotros vemos una lesión estática. Ahora vamos a hablar un poco sobre el otro grupo de anomalías que se desarrollan en la columna a nivel cervical, y esta es una espondilomeliopatía que ocurre en la parte cervical, pero esta es en la unión cráneo-cervical. Esta es unas anomalías en la unión cráneo-cervical. Este es un término que cubre diferentes desarrollos, variaciones o anomalías a nivel que compromete en el cerebro, en el hueso occipital y generalmente en las dos primeras vértebras, C1 y C2. Entonces no vamos a hablar sobre esta malformación crónica porque no está para la presentación de hoy, pero sí vamos a hablar de las otras cosas que pueden ocurrir. Y generalmente esto es como no solamente una al mismo tiempo. Tenemos diferentes malformaciones al mismo tiempo que ocurren, que crean diferentes signos clínicos, pero esto contribuye al desarrollo de los signos clínicos. Entonces, la inestabilidad atlantoaxial es una de las condiciones más frecuentes, o estas son unas condiciones congénitas más frecuentes en la columna cervical de las razas pequeñas, especialmente las razas juguete. Nosotros generalmente tenemos en esta categoría las razas que son sobrerepresentadas y son los Yorkies, los Poodles y los Chihuahuas, y generalmente una
edad promedio en los signos clínicos es alrededor de los 20 meses, de 1 a los 2 años de edad. Los signos clínicos generalmente se resuelven de acuerdo a un aumento de la flexión de la articulación, que va a ayudar a una subluxación del axis relacionado al atlas AC1, hacer compresión y ayudar al traumatismo, y esto causa compresión de la médula espinal. Entonces, este desplazamiento dorsal de C2 comparado con C1 va a causar una compresión de la médula y trauma también de la médula, porque cuando esta está inestable, dependiendo del movimiento de la cabeza, este también puede causar un trauma agudo y hemorragia, por ejemplo, en la médula, por ese movimiento tan brusco. Las causas más importantes o más frecuentes para esta inestabilidad incluyen la aplasia del DENS, ocurre más o menos en un 24% de los casos. Algunas otras veces tenemos hipoplasia del DENS, que es en un 30%, 32%. El DENS está allí, pero es más pequeño que lo normal. Y el otro aspecto es que esto también puede ser traumático y puede ser debido a un trauma. Y esto significa que el aspecto traumático puede afectar cualquier raza, cualquier perro o gato en cualquier edad, no es solamente relacionado con un Yorkshire o unos Doodles o Chihuahuas, puede ocurrir en cualquier raza también, cuando es algo traumático. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. No tenemos que tener una predisposición para poder tener una inestabilidad atlantoaxial secundario a un trauma. Nos vamos a centrar en el aspecto congénito. Generalmente, una inestabilidad atlantoaxial, generalmente para que este tipo de enfermedad, porque todas estas que abarcan la unión cráneo-cervical y estas anomalías es una combinación de diferentes patologías o diferentes enfermedades, no solamente una. Podemos tener una inestabilidad atlantoaxial con una malformación de tipo Chiari o una sobrelapo de una superposición con todas estas estructuras anatómicas. Generalmente son casos complejos y dependiendo de los signos clínicos y la raza y lo que nosotros sospechemos, podemos elegir una tomografía sobre resonancia o resonancia sobre tomografía. Nosotros en nuestro instituto donde yo trabajo tenemos ambos, y en la mayoría de los casos cuando tenemos este tipo de casos nosotros vamos a hacer ambas, porque vamos a ver mucho mejor el hueso con una tomografía. También podemos evaluar el hueso con una resonancia, pero no es tan buena como la tomografía. No vemos fracturas como fracturas pequeñas o cambios pequeños en el hueso con una resonancia, por ejemplo. Por esta razón usamos tomografías, y cuando estamos hablando de una inestabilidad atlantoaxial, porque el fragmento y la fractura del DENS es una de las causas que pueden ocurrir, que puede resultar en una inestabilidad en este nivel, nosotros queremos asegurarnos que si hay un fragmento del DENS, nosotros necesitamos saber y conocer, porque tenemos que retirar ese fragmento del espacio. Por lo tanto, generalmente hacemos ambos, tomografía y resonancia, para un plan quirúrgico en este tipo de razas. ¿Qué puede ocurrir con una tomografía? Y nosotros vamos a mirar esto. Vamos a ver, generalmente tenemos ausencia con una tomografía del DENS, y el atlas tenemos acá C1 y tenemos el axis aquí C2, y podemos observar que C2 y C3 están perfectamente alineados, están unidos acá, y cuando miramos estos C1, C2, estas articulaciones, observamos que esta está desplazada dorsalmente comparado con el cuerpo vertebral de C1, que es este acá. En este caso, el DENS está ausente, porque generalmente lo que nosotros vamos a ver en un atlas normal es una protrusión aquí a nivel craneal, que está aquí el DENS. En este caso está completamente ausente. Nosotros lo vemos, no vemos que hay una anomalía, y por esta razón tenemos esta subluxación y vamos a tener esta ausencia, o muchas veces vamos a tener incluso esta cosa, el trauma, vamos a tener un fragmento distal del DENS que ha sido fragmentado, como este aquí que vemos acá. El DENS que está normalmente desarrollado, pero no está hipoplásico o está ausente. Está normal, es un DENS normal, pero este tiene una parte que fue fragmentado aquí. Tenemos esta parte del DENS aquí en el canal vertebral. Vamos a tener una desviación dorsal
del atlas y por lo tanto vamos a tener compresión de la médula. E incluso si vemos acá en una ventana ósea y no vemos la médula, nosotros sabemos que este espacio está mucho más estrecho, entonces hay compresión de la médula. También vamos a observar que hay aumento de este espacio entre el atlas y el axis acá. Este debería estar más unido, como lo vemos acá, y tenemos aquí esta amplitud, esto está aquí. Entonces estos son hallazgos que vamos a observar. En una resonancia, y lo podemos ver aquí, muchas veces cuando tenemos un fragmento pequeño como el que les acabo de mostrar, esto no es algo que ustedes van a ver muy bien, pero igual este es el mismo perro como les mostré y como lo vemos generalmente, podemos observar estos márgenes aquí y este margen abultado acá, podemos poder evaluar aquí la médula, vemos esto aquí como atenuado, como contundente, vemos la médula espinal acá, también podemos evaluar adentro de la médula y tenemos lo mismo que cuando nosotros vemos la espondilomilopatía cervical, pero generalmente lo va a ocurrir adentro de la médula, es que nosotros vamos a ver una hiperintensidad de T2 por el edema y por la gliosis causada por esa compresión. También podemos ver una siringomielia o una siringohidromegalia, cavidades de líquido cefalorraquídeo dentro de la médula. Y esto es cierto de una inestabilidad atlantoaxial, así como otras malformaciones craniocervicales. Esta siringomielia se observa en este tipo de malformaciones. Entonces, este se ve mejor generalmente en una imagen sagital, por lo tanto no podemos verlo mejor, pero este es un ejemplo de cómo se observa en la imagen transversal. Es este mismo paciente. Podemos observar la médula, si vemos acá la médula está redondeada por esta señal brillante y cuando nosotros observamos a nivel de la compresión, podemos observar esta compresión severa de la médula. Tenemos ausencia de la parte brillante del líquido cefalorraquídeo en el espacio epidural, lo cual a nivel de la médula espinal debe estar rodeado de mucha señal y no la vemos acá. También vemos que a nivel dorsal, una desviación dorsal del cuerpo vertebral, C2 comparado con el axial que tenemos acá. Otro tipo de patologías que pueden ocurrir son las bandas durales atlantoaxiales y estas bandas son bandas de tejido fibroso que están localizadas a nivel de la unión atlantoaxial. Generalmente es como a nivel donde el ligamento flavum está localizado. Tenemos ese tejido fibroso y tenemos proliferación de este ligamento flavum y también de la dura a este nivel. Generalmente, esto es como una consecuencia de una inestabilidad crónica a nivel de C1, C2 en esta unión, por lo menos la formación, y podemos observar esta protrusión que proviene desde dorsal a nivel de C2. C1, C2, podemos observar esto y dependiendo de qué tan grande es esto, de este tejido fibroso, esta banda fibrosa, esta puede llevar a una compresión severa o leve o moderada. Este tejido fibroso va a estar muy oscuro en T2, por eso es una banda hipointensa, la cual conlleva a diferentes tipos de compresión de la médula espinal y como cualquier otra patología que está ocurriendo a este nivel, este también puede llevar a una siringomielia. Esta banda comúnmente están asociadas con la malformación de tipo Chiari. Cada vez que nosotros tengamos esto, debemos observar la pausa caudal, que vamos a tener también esta parte que tenemos acá, esta distensión del sistema ventricular también. Este es un caso mucho más extremo. De nuevo podemos observar esta banda hipointensa proveniendo del espacio en C1, C2 y podemos observar que la médula espinal está más comprimida, está más severamente comprimida y vemos también esto adentro de la médula, esta señal brillante que está formación y
es más severa, pero también está asociada con la malformación tipo Chiari, con el síndrome caudal-occipital y podemos observar que el cerebelo aquí está comprimido. Vemos esto, compresión caudo-caudal, porque la fosa caudal está pequeña, lo que ocurre en la malformación tipo Chiari, que hay apiñamiento de la fosa caudal, que hay hipoplasia del hueso occipital y esta fosa está más pequeña que el tamaño del cerebellum y por eso los signos clínicos se desarrollan. Y la malformación tipo Chiari también está frecuentemente asociado con la siringomielia y generalmente este es el resultado de los signos clínicos porque la siringomielia es típicamente vista como esa rasca, lo que ocurre, que los perros que se rascan permanentemente con Chiari es una combinación de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Nosotros no sabemos si esto es solamente causado por el apiñamiento de la fosa o también por la banda, por la atlanto axial, pero es una combinación de ambas. Otra cosa que puede ocurrir a nivel de la unión cráneo-cervical es la superposición atlanto-occipital. Y esto también puede ocurrir en las mismas razas que ocurre en estabilidad, en estos perros de raza pequeñas y los tipo juguete. Generalmente se presenta como en los jóvenes o adultos jóvenes, la edad de presentación es típicamente unos 4 o 5 años de edad. ¿Y qué va a ocurrir acá? Esta condición se caracteriza por un desplazamiento craneal del atlas. El atlas va a estar desplazado en el foramen magnum y este va a estar comprimiendo el cerebellum como lo estamos observando acá. La resonancia magnética digamos, no es la mejor de la técnica porque puede ser muy difícil de identificar los márgenes óseos, pero ustedes pueden observar acá que tenemos esta lámina dorsal de C1 aquí, la cual está comprimiendo el cerebelo, está comprimiéndolo desde caudal. Y tenemos aquí el hueso occipital. Doctora, qué pena, le interrumpo Ay, qué susto me nuevamente. has dado. El puntero. El cursor. Sí, Sí, perdona. vale. So we can see here, this is the Entonces dorsal podemos lamina observar esta la lámina dorsal del atlas y esta lámina dorsal no puede estar comprimiendo el cerebelo para nada, porque este hueso occipital debe estar en esta posición y el atlas debería estar caudal a esto. En este caso tenemos superposición del hueso occipital acá y este es el atlas. Entonces el atlas está desplazado craneal en el foramen magnum, que esto da como resultado una compresión del cerebellum y una indentación del cerebellum. También esto resulta en un acodamiento, tenemos como este acodamiento medular, es como esta compresión o esta inclinación de esta cerebelo y medular. Y lo que perdemos aquí es nosotros perdemos este foramen magnum, que normalmente vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener aquí en este nivel. En perros con una superposición atlanto-occipital no podemos mirar y no podemos hacerlo porque hemos perdido este espacio que nos permite tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo acá. Y esto también puede estar asociado con una siringomegalia, una obliteración cisterna cerebromedular asociada con una siringomielia. De nuevo, aquí tenemos el hueso occipital y también la lámina dorsal del atlas en una posición normal. Aquí tenemos el mismo caso, pero en una tomografía, porque generalmente estos casos lo hacemos ambos, tanto en resonancia como resonancia para ver qué está ocurriendo. Y esto puede ocurrir con una combinación de anomalías en este nivel. Tenemos este apiñamiento de la fosa caudal aquí, tenemos la superposición que la podemos ver mucho mejor en una tomografía porque podemos ver perfectamente el hueso y el hueso occipital acá. Entonces este atlas está adelantado, está superpuesto con el hueso occipital. Vemos la separación entre C1, C2 y dorsal y la desviación dorsal del DENS y el estrechamiento del canal acá. Entonces este paciente tiene problemas con la fosa caudal, también tiene inestabilidad atlantoaxial y también una superposición atlanto-occipital. Tiene una combinación de estas malformaciones. Vemos aquí también que tenemos una estenosis.
Y esto específicamente está asociado, comúnmente asociado con una displasia occipital. Por lo tanto, aquí tenemos otro caso con una superposición que no es tan severa, pero podemos ver aquí la superposición. Podemos también observar, este es un Cavalier, una malformación tipo Chiari. Frecuentemente vemos la fosa caudal que está muy pequeña y el cerebelo no está redondeado y bien demarcado, está como aplanado, así. Y esta fosa caudal está apiñada. Aquí en la fosa caudal tenemos subluxación aquí, inestabilidad, separación del atlas y del axis. Tenemos también la superposición y no lo vemos acá en esta imagen sagital, pero cuando la vemos en una imagen transversal podemos observar también displasia occipital. Entonces la displasia occipital es como una elongación, es como si que no hay suficiente hueso occipital que cubra el completo, el cerebelo completo o la fosa caudal, y hay como una elongación porque hay un defecto, hay una elongación del foramen magnum que podemos observarlo acá. Entonces, per se, una displasia occipital no es clínica, pero generalmente está asociada con las demás anomalías craneocervicales. Especialmente se cree que cuando tenemos esta brecha, este espacio en el aspecto caudal del hueso occipital, esto predispone a la superposición tanto occipital porque hay más espacio para que no pueda avanzar hacia la fosa caudal. La última anomalía que ocurre en este nivel es la osificación incompleta del atlas. Entonces, el atlas está formado por 3 centros de osificación. Este es un paciente, vemos aquí estos centros, 3 partes que están en conjunto para formar el atlas. Tenemos aquí el aspecto central, tenemos los intercentrum y los arcos neurales que normalmente se fusionan más o menos a los 100 días o 115 días después del nacimiento. Y esta osificación incompleta se ve más frecuentemente en Grandanes, en perros de casa, perdón, en perros de casa, los Spaniel, otros perros, pero principalmente los perros de casa en general. ¿Qué ocurre cuando hay una osificación incompleta? Esto, de nuevo, como cualquier otra patología, puede ser clínica y no clínica. Tenemos, y lo hemos visto, en pacientes que no tienen ningún signo clínico. Generalmente sí es un defecto muy grande y este está afectando la porción ventral del atlas, es intercentral y generalmente es clínico. Y el perro va a presentar signos clínicos también. Este tipo de condición ha estado asociado con una predisposición a una subluxación atlantoaxial o inestabilidad. De nuevo, esto generalmente cuando se presentan aislados, esto tal vez no van a tener signos clínicos, pero generalmente es una combinación de unas anomalías, no solamente una al mismo tiempo, se van a combinar todas estas. Generalmente cuando hay más de uno, de una anomalía en este nivel, van a presentarse con signos clínicos. Y bueno, creo que, me pasé un poco de tiempo, pero esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Muchas gracias, doctora. No hay ningún problema con que se pase un poco de tiempo. Tenemos un par de preguntas. Igual los asistentes que tengan alguna pregunta, pues las pueden hacer en este momento. Hay una pregunta y es que en estas tomografías dinámicas, en estas resonancias dinámicas, tanto la que se hace en posición neutra como la que se hace en tracción, se realiza en decúbito dorsal del paciente, ambas. Sí, porque para hacer la resonancia de la columna cervical siempre posicionamos al paciente en decúbito dorsal por el tipo de antena que necesitamos usar para hacer la resonancia en estos pacientes. Entonces, generalmente para esos pacientes se utiliza una antena que es la antena de la mesa donde se apoyan. Tienen que estar en contacto con la mesa para poder tener una imagen buena de la columna. Entonces, requiere un mínimo cambio de posición, pero no requiere mover al paciente muchísimo cuando hacemos la tracción. Entonces, por eso siempre se hacen en decúbito dorsal, por no tener que mover al paciente de forma
extensa. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta y es en los casos de espondilomielopatia cervical caudal, es común que tengan una patología asociada al disco y asociada a los procesos articulares, o sea, que se presenten al mismo tiempo. No es lo más común. Puede pasar en los gran daneses cuando esta patología se coge, generalmente se presentan con signos clínicos en una edad muy temprana, son jóvenes, 2, 3 años. Cuando estos animales presentan los signos clínicos más tarde, como a los 7, 8 años, cosas así, sí que puede haber degeneración del disco y protrusión del disco, pero no es la primera causa de los signos clínicos. Y normalmente va a pasar porque con la edad se van a degenerar los discos y puede presentarse a la misma vez. Lo que no pasa generalmente es lo contrario. La que está asociada al disco generalmente no se presenta con cambios degenerativos en los procesos articulares. Las de los procesos articulares sí que se pueden presentar con protrusión, pero no al revés. Vale, muchas gracias. Eh, Hay otra pregunta y es, ¿qué secuencia recomienda visualizar para decidir o para priorizar la lesión en espondilomielopatía cervical caudal? O sea, si existiesen dos patologías presentes en el paciente, ¿cuál priorizaría, digamos que para darle al clínico o al neurólogo como Mm. este dato? Eh, ¿Te refieres a, qué tipo de secuencias son las que utilizamos para hacer el, Sí, y el que, estudio de la exacto, columna? sí. El protocolo suele ser generalmente el mismo para todos los casos de la columna, a no ser que veamos otra cosa diferente y tengamos que cambiar o variar el protocolo. Pero generalmente lo usamos igual para espondilomielopatía cervical que para una hernia discal en un bulto francés, por ejemplo. Siempre vamos a hacer, normalmente siempre empezamos con una sagital en T2, porque la sagital en T2 es la que nos va a permitir planear el resto de secuencias. Entonces, al empezar con una sagital en T2, vamos a mirar cómo están los discos intervertebrales y vamos a decidir dónde vamos a querer hacer nuestras imágenes transversales. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un gran danés cuando está asociada a los cambios óseos, a los procesos articulares, es que en una secuencia sagital no vamos a ver cambios de compresión de la médula espinal porque son cambios laterales y en la porción sagital no se ven en la imagen sagital. Entonces, en esos casos, siempre vamos a hacer imágenes transversales a nivel de los espacios intervertebrales caudales. Y generalmente todos los estudios que hacemos incluyen el T2 sagital, el T2 transversal, el T1 sagital T2 sagital, T2 transversal y T1 transversal. Siempre van a incluir esas tres secuencias. Dependiendo de la patología, es posible que queramos hacer alguna más, porque, por ejemplo, podemos hacer secuencias dorsales para ver ese tipo de compresión lateral mejor cuando las visualizamos y en vez de verlo en sagital lo vamos a ver en dorsal y vamos a ver sus compresiones laterales. Y a veces, dependiendo, no en los casos de espondilomielopatía cervical, pero en otros casos nos interesa a lo mejor administrar contraste intravenoso para ver cualquier otra patología, pues vamos a añadir secuencias dependiendo de lo que vayamos a ver. Pero generalmente vamos a hacer una T2 sagital y en la T2 sagital vamos a planear el resto de secuencias donde vamos a querer hacer nuestras transversales. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por la clase. Eh, pues a los asistentes también muchas gracias por la asistencia y pues recuerden que hemos estado subiendo algunos casos a la plataforma de Vejeri para que iniciemos algo de discusión de casos clínicos, ya que hemos visto algunas clases. Entonces, para recordarle a los asistentes que tenemos esta posibilidad, si ustedes tienen algún caso clínico de interés, pues también lo pueden subir y podemos hacer una discusión mediante foro de estos casos clínicos.
Sin, no siendo más, pues muchas gracias. Nos Nada, vemos. a vosotros por la invitación. Claro que sí, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión, que será el próximo 18 de febrero. Es una sesión pregrabada con el doctor Mauricio Tobón. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.